Lucrecia nació el 19 de abril de 1480. En esa casa en la que sí se hacían fiestas y se daban espléndidos banquetes a los invitados, pero en la que diariamente se llevaba una vida natural, precisamente por respeto a los niños. El cardenal Borja tenía distintas habitaciones en Roma y no todos sus banquetes y ceremonias tenían lugar en la casa donde vivían su mujer y sus hijos. Así como los muchachos fueron encaminados a las universidades de Pisa y de Bolonia, Lucrecia, en cuanto se completó el ciclo de educación materna, fue enviada al convento de San Sixto, en la Vía Apia, de las hermanitas pobres de San Francisco de Asís. Ese convento de San Sixto significaría mucho para Lucrecia a lo largo de su corta vida. En él recibiría la educación, el conocimiento de idiomas y de artes y de oficios, y en él se refugiaría en los momentos de tristeza, de dolor o de desconcierto. Fue bien recibida allí, era la hija del cardenal y más tarde la del pontífice, y junto con ella estudiaban otras muchas jovencitas de la sociedad romana, pero la mayor parte, como ella, no eran italianas, pertenecían como ella a familias que residían en Roma, pero estaban asustadas por el ambiente de libertinaje que en la ciudad se respiraba, y por eso habían preferido, pues si no enclaustrar, por lo menos internar a sus hijas en un colegio en la edad difícil. Los cronistas hablan de muchos matrimonios de Lucrecia Borja. En realidad añaden a la lista de los 3 que fueron sus esposos sucesivos el catálogo de los que estuvieron a ella prometidos o vinculados por noviazgo, a la mayor parte de los cuales ni tan siquiera conoció personalmente. Eran pues elucubraciones que se urdían entre familias: mi hija y tu hijo, mis negocios y los tuyos, mis intereses y los tuyos, nuestro hijo, ¿por qué no? Se había nombrado a un querubín de Centelles, a otros jóvenes valencianos, como candidatos a la mano de Lucrecia cuando ésta fuera mayor y egresara de la escuela de las franciscanas. Es indigno juntar esos nombres a la lista de los maridos. Ella ni supo de muchos de estos novios que nosotros sí le sabemos. Pero cuando Rodrigo fue nombrado pontífice y entronizado como tal, trató con la madre de sus hijos acerca del matrimonio de Lucrecia. 1492, pues ya tiene Lucrecia 12, 13 años cuando su papá es papa. Y a mí me parece muy natural, lo hacen casi todas las familias. El pontífice trató con Vanoza acerca de un matrimonio provechoso para Lucrecia, acerca de no pensar ya en aquellos jovencitos valencianos
sino en algunos prospectos de su actualidad política italiana. A fin y al cabo era la hija única del pontífice y podía lograrse una boda tan beneficiosa para ella como provechosa a los intereses vaticanos. No creo tampoco que eso pueda escandalizarnos. Yo he oído a muchas familias decir, es muy bueno y además tiene una fábrica. No se está vendiendo a la hija no se la vende, se antepone que es muy bueno, y prueba de eso es que tiene una fábrica. Era natural, pues, ¿qué príncipe no se vería honrado con la mano del rey de la cristiandad? Además de un papa ilustre, de un hombre que no desdeñó, y han sido muy pocos los que lo han hecho como él, no desdeñó dar su apellido a sus hijos y de decir a todo el mundo, estos son mis hijos. ¿Estamos? Y lo dijo antes de ser elevado al trono papal y lo dijo durante todo su pontificado, estos son mis hijos. Y estuvo orgulloso de ellos y sufrió cuando se portaron mal. Fue el primero en sufrir ese escándalo de la cristiandad que en algunos momentos llegó a ser César. Y esa niña, que llevaba el apellido Borja, como su padre lo llevaba habiéndolo tomado de su tío, debía ser casada con un buen prospecto. Y se pensó en un tal Juan Sforza. Somos amigos de los Sforza, recuerdan Ludovico el Moro, duque reinante de Milán, patrocinador de Leonardo, Francisco Sforza, su padre, del que Leonardo esculpió la maqueta primera de lo que sería su estatua ecuestre, familia conocida. Juan Sforza era a la sazón señor de la ciudad de Pesaro. Siempre hay un pesado que sabe más que yo de lo que estoy diciendo cada lunes y dice, no es Pesaro, es Pesaro. Bueno, pues de la ciudad de Pesaro. De la ciudad de Pesaro. Ese Juan era joven, parecía bien dispuesto, políticamente dúctil al pontífice y buen cristiano. De manera que se celebraron las bodas y Lucrecia, pues ella no sabía todavía lo que era amor, pero pues vio a ese joven como lo que era un príncipe, un brillante de la política italiana y un fiel hijo del pontífice, y ella le dio su cariño y su respeto y se propuso ser su esposa. Juan Sforza, sin embargo, pronto mostró su vil naturaleza. ¿Y cuáles habían sido sus intenciones desde un principio en ese asunto? Como yerno del pontífice, intrigó y lucró hasta extremos intolerables. Se inmiscuyó en la administración vaticana, en la recaudación de los impuestos de las diócesis europeas y en delicadísimos asuntos de política internacional de la Santa Sede. En las cartas de Alejandro VI vemos nosotros, suponemos que las vio él,
pues claras insinuaciones